Bienvenidos a la clase de métodos cuantitativos para la toma de decisiones de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Contaduría y Administración. El tema que vamos a ver en esta clase es del diagrama de Peart. Bueno, el diagrama de Peart es una técnica que se utiliza junto con el diagrama CPM precisamente para lo que es la evaluación de proyectos de inversión. El diagrama de Peart y CPM fueron desarrollados desde el siglo pasado, en los años 50, precisamente para poder programar, monitorear y controlar los proyectos que se realizaban en las empresas. El CPM apareció en 1957 precisamente por Kelly de la industria Remington y Walker de la industria DuPont. Independientemente, Peart fue desarrollado precisamente para la Marina de los Estados Unidos, precisamente para lo que fue la planeación, la programación de estrategias. Posteriormente se fueron utilizando y se fue aplicando precisamente para lo que fue la evaluación de proyectos en las empresas. Lo que es el diagrama de Peart y CPM difieren un poco en terminología, pero se utilizan para la construcción de una red, precisamente porque tienen objetivos comunes. El análisis usado en ambos modelos es muy similar. Vamos a ver cómo se aplica. Bueno, primeramente, el diagrama de Peart. ¿Qué significa? Pues son las iniciales de lo que es Peart. Están las siglas en inglés, Program Evaluation and Review Technique, que es la técnica de revisión y evaluación. Y lo que es junto con el diagrama CPM, que es el método de la ruta crítica, Critical Path Method, que son técnicas precisamente para elaboración de redes. Y aquí es donde se identifican las relaciones en las actividades tanto de precedencia como interdependencia, es decir, cuáles actividades van primero, cuáles van después y cuál es la relación entre las diferentes actividades de un proyecto. La programación de proyectos sirve precisamente para poder identificar la relación de las actividades que comprende el proyecto para poderse implementar. Se determina también la precedencia de las actividades, es decir, cuál va primero, cuál va después, precisamente para poderlas identificar y poder elaborar el diagrama y la secuencia en el mismo. Obliga a determinar los tiempos tanto reales como estimados, precisamente para poder determinar los costos de cada una de las actividades en cuanto al tiempo que van a durar cada una de ellas. Permite a todos los gerentes que están evaluando proyectos utilizar eficientemente los recursos, precisamente para que se puedan optimizar, ¿sí? Estamos hablando tanto de personal, obviamente el dinero, los recursos materiales, precisamente para evitar los cuellos de botella. Los cuellos de botella cuando se están implementando proyectos son actividades que se llevan a cabo en un tiempo mayor y como son actividades importantes pues no permiten que se realicen otro tipo de actividades, generando con esto pues un exceso de recursos que se van a utilizar y precisamente es lo que se quiere evitar. Los sucesos o etapas precisamente a controlar se van a simbolizar con círculos o con rectángulos, se denominan vértices, las actividades con vectores o flechas, como lo vamos a ver ahorita más adelante, que van a indicar precisamente tiempo, costos y el sentido de la dependencia. Como podemos aquí observar, pueden ser recuadros, pueden ser círculos. Cada círculo significa se le llama nudo o nodo. Las flechas representan las actividades, los acontecimientos o las tareas. Bueno, aquí las flechas rojas están indicando la ruta crítica, que es el conjunto de actividades que no se pueden demorar, porque si se demoran, pues estarían demorando el proyecto en su totalidad. Bueno, la mayor diferencia radica en que el diagrama de Peart emplea tres tiempos estimados para cada una de las actividades, ¿sí? Con las probabilidades que cada uno de estos tiene para que ocurra,
¿sí? Sirven precisamente para poder calcular los valores esperados y las desviaciones que hay en cuanto a tiempo en cada una de las actividades. El método de la ruta crítica, lo que es la CPM, asume los tiempos de cada actividad, cuando estos son conocidos con certeza. Por lo tanto, se tiene un solo tiempo para cada una de las actividades, ¿sí? Entonces, el PERT determina el costo precisamente porque combina los beneficios tanto del diagrama PERT propiamente y de la CPM, ¿sí? Decimos que los tres son importantes porque pueden responder las preguntas más críticas acerca de cómo se está avanzando en un proyecto de inversión. Bueno, ¿dónde se utiliza el diagrama de PERT y CPM? Para detallar el proyecto y las actividades o las tareas significativas que forman propiamente un proyecto de inversión. Definir esa interrelación que existe entre las actividades, qué actividades preceden o se deben de realizar primero que otras. Obviamente esquematizar o dibujar la red conectando las actividades para poder comprender cuál es la secuencia de las mismas. Asignar los tiempos y los costos de cada actividad, porque es importante identificar en un proyecto cuál es el tiempo y el costo de cada una de ellas. Calcular la ruta más larga de la red, que en este caso sería la ruta crítica, y usar la red precisamente para poder planificar lo que es el proyecto, hacer la programación de tiempos, de personal, de recursos, de costos, obviamente, monitorear y en sí controlar el proyecto. Eso sería el uso del diagrama de PERT junto con el diagrama CPM. La determinación de la ruta crítica, pues obviamente es un factor fundamental precisamente para poder controlar el proyecto. Cuando yo en el diagrama de PERT identifico cuáles son las actividades que forman la ruta crítica, pues les debo de poner especial atención precisamente para que no se apliquen o no se utilicen mayor número de recursos del que ya se les asignó. Las actividades de la ruta crítica, pues obviamente como ya mencioné, se mencionó hace un momento, son tareas que de tardarse o de utilizar más recursos, pues van a atrasar el proyecto o lo van a encarecer. Precisamente los gerentes pueden tener flexibilidad con las actividades que no son críticas, las pueden replantear, incluso pueden durar más o asignar mayor recursos monetarios, puesto que estos no van a influir para que el proyecto en su totalidad se demore, ¿sí? Bueno, aquí observamos que el evento empieza con un nodo o un nudo. La actividad propiamente se va a representar con una flecha, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde dice que una compañía planea introducir sus productos en el mercado japonés. Para esto tiene consideradas las siguientes actividades. En este caso, las actividades están precisamente en meses, ¿sí? Aquí observamos, bueno, las actividades se están designando, se están identificando con letras del alfabeto. Estamos diciendo que es desde la fase 1, actividad A o etapa A, etapa B, C, así sucesivamente. Aquí observamos que para que la compañía pueda introducir los productos en el mercado japonés, tiene las siguientes actividades. Nosotros observamos el estudio de la población japonesa, que es la etapa A o la primera actividad, ¿sí? No tiene ninguna actividad que le precede, es decir, esta actividad puede iniciar y va a durar 2 meses. ¿Por qué? Pues porque aquí muy probablemente se esté investigando los gustos, las preferencias, las costumbres, los hábitos de compra, de consumo de todo lo que es la población japonesa. Luego viene como etapa B o actividad B el estudio de la legislación. ¿Cuáles son las leyes que permiten la comercialización de los productos? Bueno, todo en sí, el conjunto de leyes que permiten la comercialización de los productos. La etapa C, vemos que es estudio de la competencia. ¿Cuáles son los competidores con los cuales me voy a enfrentar? Y que obviamente tengo que estudiar y analizar para poder hacerle frente a esos competidores. En la actividad C se tarda 1 mes y medio. En la actividad B, que es el estudio de la legislación, se tarda solamente 1 mes. Luego aquí en la etapa D son contactos con organizaciones japonesas, ¿sí? Aquí en esta actividad decimos que
la actividad precedente es la A. ¿Qué quiere decir esto? Que esta actividad D no se puede realizar si no ha concluido la actividad A. Esa es una actividad precedente y va a durar dos meses. En la actividad D, contacto con empresas exportadoras e importadoras que van a permitir propiamente la comercialización, que el producto salga aquí del país y que se pueda penetrar en el mercado japonés. Para la actividad E, la precedencia es la actividad B. ¿Qué significa esto? Que la actividad E se va a realizar una y exclusivamente que se haya terminado la actividad B. Para esto, la duración de la actividad E va a ser de 4 meses. La actividad F o la etapa F, capacitación de empleados que se enviarán a Japón. Esta actividad tiene como precedente la actividad F, ¿sí? Y tiene una duración precisamente de 9 meses. La actividad G, decimos que en la actividad G, la precedencia son las actividades D y E. Quiere decir que para que se empiece a realizar la actividad G, tienen que haber concluido la actividad D y E. Y tiene una duración de medio mes. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos que dibujar un círculo, que es lo que conocemos como nudo o también llamado nodo. Todos los diagramas de PERT tienen que iniciar con un nudo llamado nudo inicial o nudo 1, ¿sí? Observamos aquí que estas tres actividades no tienen actividad precedente, por lo tanto pueden empezar de manera simultánea, de tal manera que aquí en el nodo inicial vamos a poner las flechas de cada actividad. Recordemos que cada actividad se representa mediante una flecha, de tal manera que la actividad A se representa con una flecha, actividad B con otra flecha, actividad C con otra flecha. Decimos que van a partir del nodo inicial o del nudo inicial porque no tienen precedencia, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad A siempre inicia con un nodo y debe de terminar en otro círculo, en otro nodo, ¿sí? Este círculo indica el comienzo, este otro círculo, o también llamado nodo, indica el término de la actividad, ¿sí? Aquí inicia, termina aquí. Lo mismo aquí la actividad B, inicia en el mismo nodo, termina. Inicia en el nodo inicial y termina, ¿sí? Entonces, no pueden tener el mismo nudo terminal las distintas actividades. Tienen que tener un nudo diferente, ¿sí? Entonces, lo primero que estamos haciendo, se representan gráficamente las actividades precisamente por medio de flechas, que es lo que hicimos ahorita. Cada actividad tiene un nudo inicial y un nudo final, que es lo que hicimos hasta ahorita. En cada actividad se debe de anotar la duración de la misma. Aquí nosotros observamos que la actividad A tiene una duración de 2 meses. En la parte inferior de la flecha anotamos la duración. La actividad B, aquí observamos, tiene una duración de 1 mes. Y la actividad C tiene duración de 1 mes y medio, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que se hace. Vamos a representar gráficamente las actividades por medio de flechas. Cada actividad debe tener un nudo inicial y un nudo final. En estas primeras 3 actividades tienen el mismo nudo inicial porque no tienen ninguna actividad precedente. Por lo tanto, como no tienen ninguna actividad que se deba realizar antes de estas, por eso todas parten del mismo nudo inicial, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que se hace. A continuación, vamos a ir elaborando las demás actividades de este ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a ir representando las siguientes actividades.